Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles las noticias que nos parece que son de obligado conocimiento para componerse un cuadro de situación útil para interpretar la realidad. Todo eso aquí lo pretendemos hacer con dos principios, la valentía y el rigor, a la hora de ofrecerles piezas informativas, incluso de opinión. Y en un ambiente general de libertad. Aquí no nos interesa la gente que viene con unos papelitos argumentarios que construye alguien en un partido político para que los terminales mediáticos, así llamados por algo, vayan a los medios de comunicación y los cacareen. No. Queremos opiniones libres sobre asuntos importantes para la vida política y social en España, y queremos gente que a veces no estaremos de acuerdo con ellos. Bien, correremos ese riesgo porque buscamos la libertad y queremos que la gente venga aquí y se explique, y nos explique lo que sabe sobre algún tema, o supuestamente lo que sabe sobre algún tema, o lo que nos han dicho que sabe sobre algún tema. Por eso es clave la elección de nuestros opinadores. Naturalmente que sí, eso es cosa nuestra, y que trabajen en un ambiente de libertades, en el que no haya temas tabú, en el que no haya opiniones preconcebidas, que haya alguna vez contraste incluso entre las opiniones de unos y otros, porque eso va a resultar enriquecedor. Y eso no lo van a encontrar en una Telepedro donde al final aplauden al líder. Porque ya hemos visto y ya vemos, todos tenemos ejemplos de cosas que hemos visto en la 1, en la 2, en todas las cadenas que están al servicio de Pedro Sánchez. Por cierto, hablando de las Telepedros, alguna vez me han oído a mí comentar aquí que el gobierno reparte, como decía Esperanza Aguirre, pitas a los medios para que sean muy afines, para que sean muy partidarios, para que defiendan al fiscal general del Estado hasta que lo lleven al cadalso. Bueno, una cosa encendida de verbo aguerrido en la defensa de este Alvarito García Ortiz, que lo condena el Supremo son unos fachas. Esas cosas, eso es lo que le gusta a Pedro. Y eso, ¿cómo funciona? Se preguntarán ustedes, porque ya lo sospechan, pero hay que ponerle límites a la sospecha o a lo que uno se imagina. El límite que les voy a poner se llama 60 millones. 60 millones de euros es lo que el gobierno ha repartido, pitas, de publicidad institucional en lo que llevamos de año, que no ha terminado aún, o sea que algún milloncejo caerá. En 1000 operaciones, que si se acuerdan, el último anuncio que me viene a mí a la mente es el de los 2 huevos. Hay que tener 2 huevos. Bueno, pues ese es el último, pero si le echamos la vista atrás veremos Gobierno de España. Cuando arrecia la corrupción, gobierno de tus impuestos permiten tal cosa, Gobierno de España, esa etiqueta amarilla que lo justifica todo, y que cuando van mal dadas, alguien se cree que poniendo esos anuncios en marcha, no es por eso, es para engrasar algunos medios que son bien temidos, porque un comentario negativo en las tertulias de esos medios varios días serían algo que en términos de voto lo notarían en el partido. Y por tanto se trata de ungüentar algunos medios para que hay que diferenciar, fíjate, esto sí, ¿no? Y entonces se avengan a convenir la verdad revelada, que es que Pedro es el puto amo. Esa es la verdad revelada. Para algunos, claro, para otros no. Por eso aquí no llegan ni las migajas de esa publicidad y yo creo que ni la queremos, porque eso obliga. Y si pierdes tu libertad por esas migajas, pues entonces no sé a qué has venido a este mundo, desde luego a hacer periodismo no. Bueno, hoy vamos a empezar esto hablando con una querida compañera, Teresa Gómez, que ya está al otro lado del hilo telefónico y que escribe muy bien en The Objective. Y la seguimos desde hace bastante tiempo y la queremos mucho. Es una persona sí, y a vosotros. Espérate, que aún no te toca, que déjame el halago, que además de hacer las cosas muy bien, con mucho criterio, pues emprende rutas difíciles, por eso de ahí el mérito. Muy buenas tardes, ahora sí te toca.
¿Qué ¿Qué tal? tal, Xavier? Buenas tardes. Jo, muchísimas gracias porque sabes que yo también os tengo muchísimo cariño. Bueno, vamos a ver. Has emprendido un camino difícil que es eh, introducirte en el mundo de Villarejo. En el mundo de Villarejo, y yo te pido conclusiones sobre lo que has podido y has publicado ya, que te dice Villarejo de cómo funcionaban las saunas de Savignano, que es el motivo central por el que tú te acercas a Villarejo y por el que nos interesa a todos saber qué opinión tienes tú del uso que tenían y las circunstancias que rodeaban al negocio de las saunas y los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez. Pues mira, uno de los motivos principales, como bien acabas de decir tú, es el tema de la sauna, pero porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención que efectivamente Villarejo siempre ha dicho que él, bueno, él era un espía y como espía trabajaba para todo tipo de gobiernos, cuando gobernaba el Partido Socialista y cuando gobernaba el Partido Popular. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque si él siempre ha dicho que ha trabajado más para el Partido Socialista que para el Partido Popular por una simple razón, porque ha gobernado más el Partido Socialista en democracia que el Partido Popular, porque si tenemos piezas separadas del caso Tandem, que es el llamado caso Villarejo, que afectan al Partido Popular, como puede ser la Kitchen en labores de espionaje, pero no tenemos ni una pieza separada sobre las labores de espionaje que afectaban al Partido Socialista, es decir, las encargadas por el propio Partido Socialista. A mí me llama mucho la atención que se haya desencriptado solamente la parte que afecta a una parte de los políticos o de las formaciones políticas, pero que casualmente la parte que afecta al resto, en este caso al Partido Socialista, pues no, o no se ha desencriptado, o si se ha desencriptado, pues no se ha judicializado, ¿no? Entonces, siempre he tenido mucho interés en esto. Entonces, es verdad que últimamente ha vuelto a saltar a la palestra el tema de las saunas de Savignano por varios motivos. Uno es porque desvelamos también que precisamente las saunas de Savignano eran propiedad de Muface, cosa que me llama mucho la atención que después de haber desvelado esto, a día de hoy Muface sigue teniendo alquilado a precio de ganga esas propiedades que son de todos los españoles a la familia de Begoña Gómez, ¿no? Pero también porque, bueno, las llamadas cloacas del Partido Socialista, Pérez Dolcé y la fontanera Leire Díez, parten precisamente de las cintas de Villarejo, del material de Villarejo. Ellos son capaces de desencriptar parte de ese material y montan una asociación de víctimas perjudicadas por Villarejo. Entre ellos, pues le llevan esas grabaciones de las saunas de Savignano Gómez, se las llevan al Partido Socialista y se las llevan después de que el juez Peinado imputa a Begoña Gómez en abril de 2024. Por lo visto, Sánchez estaba muy interesado en esa cinta y de todo esto también hemos ido informando, pero nadie ha preguntado hasta el momento a uno de los principales protagonistas, que era a Villarejo, sobre ese material del que ahora tanto se está hablando. Y por eso, bueno, pues quise entrevistarle y preguntarle por esto. Hay ya documentos que respaldan el testimonio de Villarejo y es que incluso en las agendas de Villarejo aparecen reuniones con Savignano Gómez, que es el padre ya difunto de Begoña Gómez, pero es que también en las cintas de Villarejo se hace mención a esos negocios turbios de Savignano Gómez, ¿no? Entonces, él lo que nos cuenta es que, bueno, Savignano Gómez conoce a Villarejo a través de otro comisario que se llama Enrique García Castaño, alias El Gordo, El que gordo, era el sí. jefe de la UCAO. Sí, Ujú. Sí, sí, era, sí, que sí. era el jefe de la UCAO. Le conoce porque en aquel momento el Gordo estaba infiltrado en grupos de extrema derecha, en Fuerza Nueva, concretamente. Y casualmente el tío de Begoña Gómez, Conrado Gómez, pues era un militante afiliado de Fuerza Nueva. Ahí conoce a Conrado y Conrado le presenta al resto de sus hermanos, a Savignano y a Enrique. Entonces, en el año 2006, el Gordo le presenta a Villarejo, le presenta
a Sabiniano. Tienen varias reuniones y demás, y entonces lo que me cuenta Villarejo es que le hace ver a Sabiniano bueno, que estaría bien poder utilizar el tema de sus saunas para llevar a cabo determinados operativos, como por ejemplo seguir a simpatizantes de la banda terrorista ETA o a separatistas catalanes, ¿no? A independentistas. Entonces, él dio el consentimiento, según cuenta Sabiniano, perdona, Villarejo, dio el consentimiento para que se pudiesen instalar unas cámaras dentro de la sauna Adam, donde presuntamente se ejercía la prostitución. Esto no solamente ha sido corroborado por el propio Villarejo, sino que también por los empleados de la propia sauna Adam. Entonces, él nos cuentan que él era conocedor, que efectivamente ahí se prostituía a menores. Nos da un dato que hasta ahora desconocíamos, que eran a menores brasileños y a menores marroquíes, lo que ahora se conoce como un MENA. Y bueno, me cuenta que en esas grabaciones a quienes grababan eran, pues como bien digo, a personas vinculadas a la banda terrorista ETA o a independentistas. Lo que hacían es, una vez que obtenían esas cintas, se chantajeaba a estas personas para que fuesen confidentes de la policía. El problema es que, bueno, que no solamente que se estuviese utilizando prácticas mafiosas de extorsión, sino que dentro de esos locales se estaban prostituyendo a menores. ¿A cambio Sabiniano qué conseguía? Pues mira, conseguía, bueno, él por una parte quería contribuir en la lucha y demás, porque era, decíamos, un hombre muy patrio y demás, sí, pero a cambio de eso, lo que hacía era que él tenía muchas inspecciones, se quejaba mucho de determinadas inspecciones y, bueno, pues a partir de ese momento dejó de tener esas inspecciones y además, pues tenía, como bien digo, un contrato a precio de ganga que actualmente sigue manteniendo la familia Begoña Gómez. Y es más, el comisario Villarejo dice que esta colaboración y sobre todo el negocio de la prostitución no era única y exclusivamente de Sabiniano Gómez, sino que era de toda la familia de Begoña Gómez, por lo tanto, de sus tíos que actualmente continúan con varios negocios y que viven, por supuesto, bueno, pues también colaboraron y también formaron parte de ese negocio. Sí, sí, desde luego. Bueno, Teresa, pues nada, espero que esto contribuya como poco a conocer que, porque claro, que se prostituyeran menores es un delito, ahora y antes, y ahora y Eso antes. Y espero yo que alguien entre a estudiar el pasado de estos negocios que luego fueron vendidos a personas próximas a la familia, o sea que tampoco costaría llevar un hilo que llevar a la responsabilidad donde tiene que estar residenciada, que es a quienes fueron entonces, en esos momentos de prostitución de menores, pues los dueños del negocio, los que sacaron resultados dinerarios del asunto. Te agradezco mucho que nos hayas querido compartir esta impresión de Villarejo y te mando un fuerte abrazo. Felices tardes. Y yo otro enorme, un beso enorme. Bueno, hasta pronto. Vamos a empezar con nuestro recorrido en el mundo, porque vamos a ver imágenes del último de los ataques rusos sobre Ucrania, al menos 6 muertos. Es un ataque masivo ruso mediante misiles y drones a la vez. 4 drones entraron en países próximos, en Rumanía, en Moldavia. Además de los 4 muertos, el ataque ha causado varios heridos de diferente consideración y han dañado infraestructuras clave y muchas zonas residenciales donde vivían ucranianos en diferentes puntos, diferentes ciudades. Bueno, y mientras las explosiones eran cosa cotidiana, por ejemplo en Kiev, en la capital de Ucrania, en Abu Dhabi estaban sentados en una mesa negociando un acuerdo de paz. Por un lado, los enviados de Estados Unidos y de la administración Trump, concretamente alguien muy próximo al vicepresidente J.D. Vance, con unos delegados rusos de la confianza de Putin y con gente de la inteligencia militar de Ucrania. Se está hablando de un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz podría ser inminente. Donald Trump
lo contaba en sus redes sociales y mira, tengo que decir que Trump hoy estaba prudente. Dice, escribí algo parecido a que algo bueno puede salir de todo esto, pero no se lo crean ustedes hasta que el acuerdo se produzca, porque no, pues debe haber llegado a este punto varias veces Trump y se quiere curar en salud antes de alzar las campanas al vuelo, ¿verdad? Cosa en la que hace, pero que muy bien. Bueno, pues dejamos atrás Ucrania y empezamos a hablar de la droga, que como saben es un asunto que a mí me ofende enormemente y espero que a ustedes también. ¿Y qué hay que hacer para que esto cambie? Pues hay que hacer muchas cosas, pero hay que ponerse manos a la obra en la opinión pública. En eso sí podemos contribuir, ustedes y yo. Se trata de que todo el mundo entienda, partidos especialmente, partidos políticos, que tienen que entrar en este tema, les guste más o les guste menos, porque si no, esto es una amenaza para la sociedad española. ¿Qué deben hacer los partidos políticos? Pues incluir en su programa medidas concretas que nos saquen de este atolladero, que es una amenaza, insisto. Bueno, ¿y qué pueden hacer los partidos políticos? Pues mire, de entrada dejar de llamarle a esto un delito contra la salud pública, aumentar las penas. Los narcotraficantes a lo mejor no se merecen las cárceles que el resto de los comunes tienen en España, porque a estos les parecen de ensueño y vienen a delinquir aquí porque aquí se les trata con respeto, con educación, la policía, la Guardia Civil, los juzgados, los fiscales, las penas, los funcionarios de prisiones, las prisiones están bastante mejor que en sus lugares de origen. Hay que ampliar el castigo a los que son servidores del Estado, pero se corrompen y se venden a las bandas. Y gracias a ellos las bandas van entrando droga por los puertos españoles y por donde no son los puertos españoles, como si no hubiera un final. Fíjense si hemos enumerado cosas que habría que hacer urgentemente. Modestamente, desde aquí lo que les ofrecemos son imágenes ciertas de cosas que pasan en materia de droga en España. Por ejemplo, hoy no hemos hablado nunca de este lugar, La Habanilla, en Murcia. Ahí, pues lo de siempre, lo que hay en todos los pueblos de España, si es que esto es una enfermedad muy común. 500 plantas de cannabis que crecen magníficamente, ¿eh? Esto es un negocio. Esto es un negocio de alguien que probablemente prefiere dedicarse a ese negocio que a trabajar. Y producir un delito, porque la venta de eso es delito contra la sociedad en la que vive, a trabajar. Ya sé que no es fácil encontrar empleo, pero eso no justifica que algunos vayan de listillos y en el huerto de la abuela enchufen la electricidad, la roben y produzcan pues, una plantación de las hierbitas a la espera, a la expectativa de ganarse la vida con ellas como no se la ganarían trabajando. Esa disfunción tiene que acabar. O de lo contrario, pues tenemos como las bombas racimo multiplicado por X, problemas con la droga en la mitad de los pueblos de España o en casi todos los pueblos de España. Y en las ciudades, con los pisos, narcopisos, pues igual. Bueno, vamos a ver si conseguimos de cara al año que viene que algo cambie en esta materia, porque en fin, ya sería hora. Noticias de Aragón, porque el consejero de Salud, esto les va a dar una pista, el consejero de Sanidad, del Gobierno de Aragón, que se llama José Luis Bancalero, ha hecho una recomendación a todos los aragoneses, que es que en función a los picos de la gripe hagan el favor de usar mascarilla cuando van al hospital. Hay lugares en los que están en alerta 2, por ejemplo en Zaragoza, en zonas de Zaragoza o de la ciudad de Zaragoza están en la alerta 2 y esto va a ir empeorando en las próximas semanas porque no hemos llegado al punto crítico, al pico total de la gripe que ha llegado antes de tiempo y que preocupa a todo el mundo. Y en algunos lugares, como en Zaragoza, se están tomando ya medidas. Vamos a escuchar a José Luis Bancalero. Que mañana se publicará en el Boletín Oficial de Aragón esta orden que ya ha sido cursada a todos los centros sanitarios y sociosanitarios de que pasamos de nivel 1 de alerta a nivel 2 en el tema de la gripe, con lo cual entraría en vigor todo lo que les he comentado
sobre la máxima recomendación del uso de mascarillas, por supuesto higiene personal y lo que es muy importante es la vacunación. Y ahora vamos a recalar en la Comunidad Valenciana porque ahí hay dos noticias que hay que conocer. En primer lugar, la periodista Maribel Vilaplana, que se ha hecho famosa porque compartió comida con Carlos Mazón en el Ventorro el día de la Dana. Bueno, pues esta periodista, a la que supuestamente Mazón le ofreció la dirección de la televisión autonómica y ella lo rechazó, ¿qué sabemos de ella? Sabemos de ella, y lo dice el juzgado de Catarroja, que ha abierto una investigación, lleva en ella meses y meses, que la periodista pagó a las 19:47 horas el parking al que dice que le acompañó Mazón después de compartir, por lo que se ve, una larga comida en el Ventorro. Las 19:47 son las 8 menos cuarto, así por hablar claro y conciso. La jueza señala en una providencia que la periodista abonó la tarifa de 15,10 euros, lo cual significa que no estuvo poco rato en el Ventorro y que recogió el coche o salió incluso saben el segundo, a las 19:47 del parking. Vilaplana había declarado en ese juzgado que salió del Ventorro a eso de las 18:45 y que luego fue paseando hasta el aparcamiento junto a Mazón, pero es que el aparcamiento se encuentra muy cerca del restaurante, así es que hay un tiempo ahí que no está clarificado, pero conociendo a la juez de Catarroja y su insistencia en las cosas que tienen que ver con Mazón, pues seguro que no para hasta que se descubre. Como no ha parado hasta saber en qué momento sacó el coche del parking, exactamente igual. Bueno, y hablemos también de Valencia, porque resulta que el equipo que aupa al expresidente valenciano Camps para que compita y sea el candidato del PP en Valencia, está confiado en que podrá competir con el candidato de Génova. Bueno, veremos a ver qué pasa. De momento, ni siquiera hay convocatoria ni de primarias, ni del Congreso del PP valenciano, así es que esa idea de presentarse al Congreso Regional que tiene Camps, pues está ahora mismo en el vacío, aunque parece que cuenta con más apoyos de lo esperado en estos momentos. Bien, y de Valencia nos vamos a Madrid. En Madrid ha habido una intensísima trifulca entre la exministra Reyes Maroto y el alcalde Almeida, que ha perdido bastante los nervios con ella y la ha empezado a acusar de cosas que tienen que ver con la corrupción en el PSOE, hasta que ella ha abandonado la Asamblea del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a escuchar lo más tenso de ese rifirrafe. Doy por formulada y espero que conteste porque sí es su competencia y que no saque el comodín de Bildu y de una mentira como el caserío. Gracias. En términos de suciedad, nadie como usted en este pleno, señora Maroto. La suciedad de las calles no es un problema sobrevenido ni una casualidad. Es el reflejo directo de su incompetencia. ¿Qué esperaban de usted la trama corrupta? ¿Nos va a decir alguna vez a los madrileños por qué está de suciedad hasta el cuello? ¿Por qué la corrupción está por todas? Usted tiene un problema de corrupción esférica. Le miremos por donde le miremos, hay corrupción, señora Maroto. Y la limpieza institucional es tan importante como la limpieza en las calles. Por tanto, piense si abandonar este pleno, aunque yo le pido, como siempre, que no lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias. Guarden silencio, no tiene el turno de palabra. Estoy señor un poquito harta de que este señor me acuse de corrupción. Cuando quiera, me va a los tribunales y me denuncia. Señora Maroto, no pero ya está bien de manchar mi imagen. La única imagen que está sucia, señora Almeida, Maroto, es la de no las tiene el calles turno de de Madrid palabra. y debería salir a buscar. Señora Maroto, le llamo al orden gracias. por primera vez. Guarden silencio. Señor alcalde, guarde silencio. Y que la próxima vez le llevo al juzgado, ¿y por qué no me lleva ahora? En fin, bueno, no vamos bien, por ahí no vamos bien. Vamos a hablarles del día que hoy se conmemora y que es la lucha contra la violencia de género. Vamos a verlo. Foca, fea y celadora. Las mujeres donde mejor estáis es en vuestra casa. Arrodillándose se llega lejos. ¿Con cuántos no te habrás acostado para llegar hasta aquí? Golfa sin escrúpulos.
Este es el mensaje del PSOE para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un mensaje que supuestamente reivindica compromiso, protección y apoyo institucional. Pero a día de hoy los indicadores y los informes oficiales reflejan una situación preocupante y totalmente contradictoria al mensaje que tanto defienden. España afronta una de las etapas más graves en materia de violencia de género desde que existen registros. Las últimas cifras publicadas por el propio Ministerio reflejan un aumento de casos, más mujeres asesinadas y más situaciones de riesgo alto o extremo. Los servicios especializados en violencia de género alertan que el sistema de prevención y protección está tensionado y que las herramientas de seguimiento no siempre funcionan como deberían. En los últimos meses se han conocido informes que señalan fallos en la gestión de los dispositivos telemáticos de control de pulseras antimaltratos, retrasos en la instalación de pulseras de alejamiento y problemas en la coordinación entre administraciones. Expertos en criminología y asociaciones de víctimas han advertido que cuando la gestión falla, el riesgo para las mujeres aumenta y que el sistema necesita más control, más recursos y una supervisión más rigurosa. Mientras tanto, continúa generando polémica la contradicción entre el discurso institucional y del gobierno sobre la protección a la mujer y diversos episodios públicos que han afectado a la credibilidad del propio gobierno. Casos muy mediáticos como los vinculados al llamado caso Koldo o las informaciones aparecidas sobre actuaciones de figuras públicas relevantes en su trato hacia las mujeres han sido objeto de críticas y han puesto el foco en el comportamiento interno del propio gobierno socialista. En el 25N el mensaje institucional busca poner en el centro la protección de las mujeres, pero los datos, los fallos de gestión y las contradicciones públicas del gobierno de Pedro Sánchez plantean una pregunta inevitable. ¿Existe una brecha entre el compromiso que tanto abandera este gobierno con la protección de las mujeres y los resultados reales que su propio ministerio se ve obligado a publicar? Y en este momento les quiero recordar la conveniencia mutua de que ustedes entiendan que somos la perfecta correa de transmisión de las ideas compartidas, las suyas por nosotros y las nuestras por ustedes. Si han llegado a esa conclusión, seguramente pronto llegarán a la conclusión, no han llegado antes, de que yendo de francotirador vamos a conseguir poco y lento. Así es que es mejor que ustedes decidan apoyarnos para que vayamos más deprisa en ese ampliar al conjunto de la sociedad española esas ideas en las que creemos, ustedes y nosotros, esos valores que defendemos, ustedes y nosotros. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Pues hay muchas maneras. Por ejemplo, darse de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan simple como llamar al teléfono 91 616 2464 y ahí pues se lo dan hecho en 5 minutos. Segundo, pronto llegará el fin del ejercicio 2025 en términos fiscales, el 31 de diciembre. Si para entonces nos han hecho alguna donación dentro de unos importes y unas formas en las que hay que hacerla, por ejemplo, creo que el tope mínimo son 250 euros, pero algunos, los que son socios, ya llevan algo entregado por ser socios del club. Así es que hay que ver esto porque la ley dice que todo lo donado permite una deducción fiscal en este ejercicio 25 que se cerrará en la renta del año pues, de mayo o de junio, depende del caso, del año que viene, del año 26. Pero ustedes, si han hecho la donación, la tendrán certificada y se podrán deducir un porcentaje de lo que donaron, un porcentaje alto, ¿eh? Esto es interesante. Consúltenlo al 91 616 2464 y les darán perfectamente mascado el asunto. Si son sociedades también pueden hacerlo. Lo que pasa es que en lugar de gravar en la renta, gravarán en el impuesto de sociedades, pero que no tiene que ver. Bien, podrán desgravar, eso es la conclusión importante. Y también pueden comprar lotería del número que jugamos en esta casa y que no digo yo que... Pero a mí me gusta el número, la verdad es que me gusta el número. Así que llamen, pregunten en las propias redes sociales del club, tienen maneras para encargar esa lotería, para recibirla, pagarla, todo ese lío. No lo duden, apóyennos. Son las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados hoy. Don Luis Sancho, bienvenido, muy buenas tardes. Don Luis es abogado del Estado jubilado. Y don Manuel Pino, a quien ya conocen todos o casi todos, que es un eminente jurista y que además es vicepresidente del Club Liberal Español, además de aficionar a los toros, creo, ¿no? Sí, aficionar a los toros un poquito. Me gusta mucho el arte taurino.
En el sur hay muchos aficionados a los toros. ¿Y en el norte? En el norte también, en Bilbao y eso también, ¿no? Pero bueno, al sur hay mucha magia con lo de los toros. Los toros hasta en Barcelona. También, ahora le han quitado la afición. Había dos plazas. Sí, señor. Sí, señor. Es verdad. Bueno, vamos a empezar con lo nuestro, que no es tan agradable. Hoy, de la misma cuña, dicen algunos. Sí, hombre, la verdad es que sí, que esta mujer, la elegida por el Gobierno para ser la sustituta del fiscal general del Estado, Teresa Peramato, proviene de la Unión Progresista de Fiscales, eso es innegable. Es fiscal de sala jefe, o sea que tiene galones, tiene 35 años de ejercicio entre la Fiscalía y una trayectoria anterior que tuvo como letrada de la Administración y una significación muy especial en lo que toca la violencia de género. Su marido, por cierto, de esto presumía ella, no sé si el marido vive o si sigue trabajando o está jubilado, pero su marido ya presumía de que era carpintero. Bueno, bien, pues estupendo. Lo que más la significa, pues que ella defendió la ley del sí es sí de Montero y, bueno, ahora esperar a que supere la Comisión de Justicia del Congreso y el informe preceptivo que creo que va a venir mañana del Consejo General del Poder Judicial. Marina Neila nos acerca a la nueva o a la previsiblemente nueva fiscal general del Estado. El Gobierno ha iniciado el proceso de sustitución de Álvaro García Ortiz y propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, 24 horas después de que García Ortiz comunicara su dimisión tras su condena por un delito de revelación de secretos. Veamos ahora quién es Teresa Peramato. Tiene un perfil muy próximo al de sus antecesores, García Ortiz y Dolores Delgado. De hecho, fue presidenta de la UPF, la Unión Progresista de Fiscales, la asociación progresista de la que proceden todos ellos. Cuenta con 35 años de carrera, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia de género y fiel defensora del feminismo. Actualmente es fiscal de sala del Tribunal Supremo y es experta en esta materia. De hecho, ocupando este cargo, defendió como una buena ley la polémica ley de Irene Montero del solo sí es sí. Estas han sido las reacciones que ha traído la noticia. Es la propuesta de Pedro Sánchez. ¿Y de quién depende la Fiscalía, como dijo Pedro Sánchez? Yo tengo todas mis sospechas y todas mis prevenciones. Creo que Pedro Sánchez, que está en estos momentos huyendo de la justicia y que está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo, no va a tomar ninguna decisión, incluido este nombramiento, para ponerse en riesgo. Francamente, creo que tenemos que estar muy prevenidos. Que una persona que ha defendido en su trayectoria la ley del solo sí es sí, pues bueno, a mí me sorprende como mujer, pero es evidente que ese es el perfil que ha buscado Pedro Sánchez, un perfil que no se aleja en absoluto de lo que ha elegido hasta ahora, mano derecha de Dolores Delgado, mano derecha del círculo de confianza de Álvaro García Ortiz, y es evidente que lo que busca es un continuismo, y por eso lo que nos preguntamos es si le va a dar órdenes, como hacía con el fiscal general del Estado, que ha tenido que ser excluido de la carrera por delincuente. No hay ninguna duda, y así lo estamos percibiendo desde el Gobierno, una vez que se ha conocido cuál es la propuesta que hacemos, de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país. El plan del Gobierno es que Álvaro García Ortiz continúe temporalmente como fiscal general hasta que nombren a Teresa Peramato. Para nombrarla, primero el Consejo General del Poder Judicial debe emitir un informe, aunque no es vinculante, y posteriormente Peramato tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso. Cuando pase ese trámite, el Gobierno podrá nombrarla oficialmente como fiscal general del Estado. Pino, ¿qué te parece? Bueno, en eso tengo que decirte que acerté el otro día en otro programa a tu pregunta. Me dijiste, ¿quién creéis que va a ser la fiscal general del Estado? Digo, va a ser alguien del círculo de confianza de García Ortiz. No estoy tan seguro de que esta lo sea, que es progresista, por lo menos, que viene de la Unión Progresista de Fiscales. De fiscales, pero bueno, está en ese círculo. Parece que de la trayectoria que tiene profesional y jurídica, que tiene todos los requisitos para ser una buena fiscal. Lo que yo no sé si va a saber mantener su independencia como fiscal de las consignas o lo que el Gobierno pretenda, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver si la autonomía de la Fiscalía va a ser capaz de mantenerla o no. Pero yo creo que tiene requisitos para ser una buena fiscal.
Luis Sancho. Yo francamente no la conozco. No espero gran cosa de esta señora. Primero porque su especialización jurídica es bastante ramplona. Es decir que digan como todo mérito que es especialista en violencia de género, pues es decir bien poco, porque el campo del derecho es muchísimo más amplio y los problemas que ahora mismo va a enfrentar son bastante distintos de la violencia de género. Vamos a darle un voto de confianza, pero está en un entorno bastante difícil, porque los fiscales, esa frase famosa de Pedro Sánchez, de quién depende la Fiscalía, se ha tomado en un sentido malo. Es decir, una cosa es que dependan jerárquicamente del gobierno y otra cosa es que el contenido de su función pueda interferir el gobierno en él. Los fiscales, como otros operadores jurídicos, se deben al derecho, no a quien les ha nombrado. Y por tanto espero que tenga una dosis mayor de independencia de la que tenía su antecesor. Ella tiene dos retos, y eso es una obviedad. El primero, recuperar el prestigio perdido en la Fiscalía Anticorrupción y que no se mantenga la división actual entre buena parte de los fiscales y otros. No venimos bien por este carril, porque claro, la Unión de Fiscales Progresistas puede que sean 200 mal contados de un total de 2.500 fiscales que hay en España, más o menos, permítame ese calibre. Así que qué raro será, ¿no?, que tantas veces acaba siendo fiscal general alguien que proviene de una asociación profesional dignísima, respetabilísima, muy progresista ella, desde luego, pero que desde que han llegado los socialistas al poder parece que no haya nada más que no sea la Unión Progresista de Fiscales. Bueno, pues esa es la asociación que más les gusta, Javier. ¿No? A Dolores Delgado la puso Sánchez. Dolores Delgado fue la que dejó a García Ortiz en la Fiscalía y yo creo que a esta, pues habrán sido valedores los salientes, ¿no? Porque también García Ortiz le interesa a una fiscal que si tiene alguna cosa que finalizar o arreglar ahí, pues que sea también que tenga sintonía. Lo que tiene que ser ya el esfuerzo de autonomía e independencia, porque si no, la imagen que ha dado con el fiscal García Ortiz es como si fuera un ministro más de los 22, porque Sánchez lo ha querido así. Y cuando dice, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Eso es una forma de tenerlo como si fuera un ministro más del gobierno, y no lo es. Esta señora, la nueva que ya veremos si acaba siéndolo, pero parece que sí, Teresa Peramato, pasa por ser muy amiga de Dolores Delgado. Esto también hay que decirlo. Y la gente, si no la conoce, y yo tampoco la conozco, pero a uno se le conoce por sus hechos. Y el hecho es que ella defendió la ley del sí es sí de Montero. Y el hecho es que pues, se la ha visto muy relacionada con Dolores Delgado, por las cosas del feminismo. Defender la ley del sí es sí indica que su nivel jurídico deja bastante que desear, porque cualquier persona que haya estudiado Derecho sabe que esa ley es un bodrio, hablando en plata. Y por tanto, dedicar su esfuerzo a defender un bodrio, pues me parece una pérdida de tiempo lamentable. Y el resultado fue más bodrio, porque mira, ¿cuántos salieron maltratadores, salieron a la calle con los boquetes de la ley, redactada por un ministerio de mucho bombo y platillo, pero con poco rigor. Absolutamente. Bueno, pues siendo que aparecieron grietas dentro del gobierno sobre la ley del sí es sí, la apariencia, no digo yo que lo sea, pero la apariencia es de que esta señora sintonizaba más con Podemos y con Sumar de lo que tal vez era exigible en la sintonía con el Partido Socialista. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Requerirá tiempo en el ejercicio y bastante trabajo le queda. Por cierto, de Álvaro García Ortiz ya no hablan ni los forofos, ni los que iban a encendidas manifestaciones ahí en la plaza enfrente del Supremo. Ya no, ya se les ha pasado la cosa. Dicen algunos, hoy lo he visto en algún periódico, quiero compartirlo con ustedes, que García Ortiz va a basar sus recursos, el primero ante el propio Supremo, en el contenido de los votos particulares de las dos magistradas que querían su absolución, razón por la que intuyo no va a empezar a escribir el recurso hasta que se conozca la sentencia, porque si no se conoce la sentencia, el contenido de los votos particulares, bueno, oye, puede conocerlo. El de los votos particulares tengo la impresión de que sí lo conoce,
porque se lo habrán hecho llegar. Lo otro ya es más complicado. Bueno, y en esa materia, tengo que añadir algo a esa materia, porque es que hoy también he visto en un medio de comunicación que el conde Pumpido se va a abstener si García Ortiz lleva su condena en forma de recurso al Tribunal Constitucional. Bueno, pues vamos a ver, compañeros, no es que se abstendrá, es que le van a obligar a abstenerse, porque resulta que Cándido Conde Pumpido fue el superior orgánico del que fue fiscal general durante nada menos que 7 años, así que si no lo hace le van a obligar a hacerlo. No es que él tenga un flash de dignidad y diga, no, yo me voy a apartar, porque no, es que alguien ya está adelantando que si no le van a apartar de la imprevista aprobación de un recurso de amparo, porque en términos de porcentaje, eso es bueno que lo sepan. ¿Qué porcentaje de los recursos de amparo creéis que prosperan de los presentados ante el Tribunal Constitucional? Pues, según me cuentan, el 98 y pico % decaen. Sí. O sea que... En fin, sin admiten muchos también. Claro. La gente no lo sabe, pero tanto en el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional hay unos señores trabajando muy intensamente para echar balones fuera y para buscarle problemas a los recursos y poderlos inadmitir. Pero cuando viene uno recomendado, porque... Entonces ya pues pasa lo que pasó con los ERE. Javier, hay que leerse la sentencia, ¿eh? El Supremo está trabajando en ella y vamos a ver el texto de la sentencia cómo viene y a ver lo que cabe ahí, por mucho que ponga el incidente, a ver dónde está el derecho fundamental vulnerado. Porque lo que no pueden convertir es el Tribunal Constitucional en una tercera instancia, ¿no? Mire usted tendrá derecho al incidente por un derecho fundamental vulnerado y si se lo rechazan, usted va al Constitucional pidiendo amparo, pero no es una tercera instancia para ver todo el lío, si sacó el papelito, no sacó el papelito, si fue él el que levantó el secreto, no levantó el secreto. Eso ya se ha visto. Eso no es función ya de volverlo a ver como una instancia más en el Tribunal Constitucional. Tiene que ver si hay un derecho fundamental vulnerado o no, porque es de garantías constitucionales, es el tribunal que tenemos. No es una instancia más jurisdiccional. Absolutamente. Claro. Pero yo les llamo a ustedes, a los dos, la atención sobre lo dicho por Pedro Sánchez este fin de semana. Que parece que esto de lo del indulto, promover un indulto, ya se le ha pasado y dice que va a esperar a lo que diga el Constitucional, dando por hecho que la sentencia que recae sobre otra persona, esa persona va a ir obediente a lo donde él diga que es el Constitucional. Hombre, es que lo del indulto alguien les habrá acercado y le habrá dicho, mira, Pedro, tú eres un gran líder, pero el indulto aquí no procede, porque es que la condena es a una inhabilitación. Ya os acordaréis de lo que pasó con todo lo que es el Banco de Santander, con aquel Alfredo Sáenz Abad. 10 años de inhabilitación para la profesión que en su caso era la de banquero. Bueno, pues Santander, mira que lo intentó, y el gobierno a favor, pero al final no. ¿Por qué no? Porque un Estado de derecho es lo que tiene, que a veces pues hay cosas que por mucho que le gusten al poder, pues la ley no acepta. Aparte que sería bastante, por lo menos raro, que a través de un indulto este hombre recuperara la posibilidad del ejercicio profesional. Porque una cosa es que te quiten el baldón, digamos, de delincuente, y otra cosa muy distinta es que te metan de hoz y coz otra vez en el ejercicio de la profesión de fiscal. ¿Sí? Yo creo que en la ejecución de sentencia, yo creo que lo apartarán de la Fiscalía, yo creo. Sí, obviamente, sí. Eso parece que va a ser así. Entonces, le buscarán otro acomodo en la vida privada, en un despacho, en lo que sea, pero que como continuar como fiscal con un delito doloso, yo creo que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prohíbe volver a la Fiscalía, por el propio Estatuto Orgánico, ¿no? Creo que no, sí, efectivamente. Así es, pero bueno, aquí, como dirías tú, hasta el rabo todo es toro. Sí. Tampoco nos parecía lógico que el Constitucional tumbara lo de los ERE. Después de haber pasado por tribunales, por magistrados, por recursos, pues sí, llegó al garito de Cándido Conde Pumpido y mira la que montó. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, enseguida volvemos y continuamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, vamos a explicarles en qué va a consistir
hay dos claves diferentes de este próximo jueves, el Jueves Negro. Por un lado, el miedo que hay en el PSOE a que, siendo que van a declarar primero Ábalos y luego Koldo en el Tribunal Supremo, bueno, no van a declarar, van a la Vistilla. Y en la Vistilla están todos convencidos de que uno o el otro o ambos, porque la verdad es que las defensas las manejan muy a la limón, van a cantar. Van a cantar, en el Partido Socialista interpretan que lo de Koldo poniéndose bravo en que él condujo el coche que llevó al caserío a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán para entrevistarse con Otegi, es la primera de las cuchilladas que les piensa dar Koldo. No lo sé, ya lo veremos, pero en cualquier caso, ambos dos van bastante preocupados. Hoy he visto que le preguntaban a Ábalos, ¿está usted preocupado por lo del jueves? Y dice, pues sí, claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, ¿por qué? Porque pueden acabar los dos en Soto del Real, ya la pura realidad. Vamos a ver en qué consiste este plano, solo este plano de Jueves Negro para el PSOE. El nerviosismo y la inquietud en el PSOE es cada día mayor. El próximo jueves, 27 de noviembre, Ábalos y Koldo comparecen en el Tribunal Supremo para revisar sus medidas cautelares y en Ferraz dan por hecho que el exministro de Transportes ingresará en prisión. Pero lo que más preocupa al partido es que Ábalos esté dispuesto a colaborar con la justicia para rebajar los 24 años de cárcel que pide para él anticorrupción. En el PSOE creen que va a cantar, lo ven acorralado y sin nada que perder. El clima, además, se ha enrarecido tras salir a la luz una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018. Y todas las miradas apuntan al mismo lugar, Koldo García. En el PSOE creen que el que fuera mano derecha de Ábalos es el que ha filtrado la información y lo ven dispuesto a ofrecer a la justicia información sensible del partido. Por lo tanto, la preocupación para el PSOE es doble. Koldo grabó durante años conversaciones internas y el partido teme que todo ello salga a la luz. Además, creen que Koldo y Ábalos están sincronizados y que la rabia puede hacer que ambos tiren de la manta. De momento, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, mantiene el próximo jueves la declaración de Koldo García y José Luis Ábalos. La defensa del exasesor había pedido aplazarla debido a que coincide con la citación del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el juez ha rechazado esta petición. Sí ha cedido a aplazar la declaración de Koldo 1 hora y media para que su letrada Patricia de la Hoz pueda asistir a ambas citaciones judiciales. Hay muchos que creen que Ábalos o Koldo o ambos van a cantar. Por ejemplo, la portavoz de Vox, Pepa Millán. Que todo el mundo estaba al corriente de los tejemanejes que se realizaban desde el Ministerio de Transportes, desde el seno del Gobierno, y que ahora que se ven en apuros, pues se están empezando a cantar. Y que entre traidores lo lógico es que se traicionen los unos a los otros. Nosotros esperamos que desde luego todo esto se dirima en los juzgados y que todos ellos acaben sentados en el banquillo, desde Ábalos hasta el presidente del Gobierno, que es el número 1 de la trama, el que sabía absolutamente todo. Luis Sancho, ¿qué opinas? Hombre, yo opino dos cosas. Uno, que si los han citado y han hecho tanto hincapié en que no hay aplazamiento que valga, es porque en su corazón están pensando en imponerles medidas restrictivas, bien mandarlos a la cárcel, bien impedir que puedan viajar al extranjero. Que las ha pedido anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción. Exacto. Y por tanto, que eso pueda forzar a que estos señores canten, eso ya es pintar como querer. Pero estarán van más proclives a cantar si ven la cárcel próxima que si no la ven. Sí, hombre, la petición de la Fiscalía Anticorrupción, de años que le han puesto a uno y a otro, son años importantes de privación de libertad, ¿no? Y luego las acusaciones particulares también han pedido prisión provisional, ¿no? La están pidiendo.
que es una revisión de medidas. Hay unas tomadas y ahora van a revisar las medidas que hay tomadas, si son suficientes o no, si con motivo de la petición de años de pena puede haber riesgo de fuga, no riesgo de fuga, pues eso lo valorará el Tribunal Supremo en la comparecencia de esto. Lo que sí hay es dos movimientos, uno lo de Otegi y la visita de Sánchez a Otegi, que ha sacado Coldo, y otro unas preguntas que ha metido muy intencionadamente Ábalos en el Congreso como diputado, cuestionando unas determinadas obras en Valencia actuales del Ministerio de Transportes. Y eso pues tiene que tener alguna relación de bueno, pues enseñar la patita, de decir, oye, vamos a ver si esto buscamos una solución, porque yo no me voy a tragar aquí todo este marrón. Y sobre todo, Javier, hay tanto dinero que no ha aparecido que en algún lado debe estar. Han dicho los jueces que nada más que de lo de acciones de las contrataciones, con la UCO, 6 millones de euros, pero es que con las mascarillas hay otros tantos millones desaparecidos, hablando de otros 6 millones. Aquí hay un dinero que no se sabe dónde está. En algún lado tiene que estar. Y esa es creo que la gran preocupación que tiene el Partido Socialista, de que le salpique pues que el dinero está en algún lado localizado, o se puede localizar, o estos pueden contarlo, dónde está, dónde se repartió. Pero es que el jueves pasan tantas cosas en los juzgados de Madrid, el jueves. El comisionista, Víctor de Aldama, ese también, no en el Supremo, pero en la Audiencia Nacional, que para el caso a nosotros lo mismo nos da. Va después de conseguir que le entreguen copia del contenido de sus 2 móviles, esos que estaban en poder de la UCO. Lo había pedido, les ha parecido bien y al final pues va con ese material el jueves. Y ahí hay un rencor manifiesto, y es que él está muy rebotado contra Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, el ministro canario, que si las mascarillas, que si, se acordarán, que si había pedido 50.000 euros para que Canarias comprara la trama las mascarillas, que él no quiso dárselo, que él se enfadó y dijo, ¿pero qué se piensa que yo soy el Banco de España? Yo me acuerdo de las conversaciones que nos reímos mucho, sí, ¿verdad? Sí. Con esas conversaciones. Bueno, pues con este ha demostrado Aldama que es un personaje vengativo, esto está claro, que entra a todos los renuncios, que no se queda un capote estirado si puede evitarlo. Así es que el jueves se promete día de emociones en el Supremo y en la Audiencia Nacional. El comisionista Víctor de Aldama lo ha conseguido. El juez del caso Coldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le ha entregado, tal y como solicitó el pasado 10 de noviembre, una copia del contenido de los 2 teléfonos móviles que le fueron intervenidos. El comisionista quería tener ese material antes de su declaración prevista para este jueves. Un perito la está analizando con el objetivo de identificar posibles datos relevantes sobre Ángel Víctor Torres y la presunta trama Coldo, que podrían incorporarse al testimonio de Aldama. En su declaración anterior, en noviembre de 2024, Aldama ya afirmó ante la Audiencia Nacional que Torres le habría solicitado una comisión ilegal de 50.000 euros por gestionar la compra de mascarillas en Canarias, algo que asegura que rechazó. La comparecencia de este jueves podría tener un impacto importante en la investigación que dirige el juez Moreno, quien instruye la causa sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. La entrega de la copia de los teléfonos móviles permitirá a Aldama utilizar ese material durante su declaración, ya que sostiene que en ellos hay información relevante que podría implicar al ministro Ángel Víctor Torres. El interrogatorio del jueves se centrará en los contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia. El empresario ya adelantó en sus redes sociales que habrá sorpresas en su declaración y que será tajante en sus afirmaciones. Voy a ser tajante en esta declaración, tajante, como he sido siempre en una declaración, y voy a contar pelos y señales y con detalle. Y contestando a todo el mundo. Yo no me acojo a mi derecho de no declarar, contestando a todo el mundo como hago hasta ahora. Bueno, simpatías por el personaje, cero. Es no un empresario, sino un comisionista, que es bastante diferente. Pero hay que reconocer las cosas. Este hombre que se pica por nada, que alguien... Que no me conoce Pedro Sánchez, toma, 16 fotos. Que no me conoce el canario este, que no me conoce... que no quería él que... Ahora verás, esto hay que reconocer, creo que van 9 y las 9 las lleva ganadas, en términos de apuestas. Pino. Aldama es un prenda.
¿Sí? Aldama estaba en el equipo de extorsión de esto, tenía acceso al ministerio y estaba en el equipo de extorsión permanente, manejaba esto con Coldo como le daba la gana y era suministrador de dinero y de muchos favores, entre ellos el 60 cumpleaños de Ábalos, le regaló la fiesta en su propio restaurante donde acudieron todos, incluido el presidente del gobierno y muchos más de la directiva socialista, ¿no? Entonces que Aldama se dirá lo que sea, pero es un prenda y además va a hablar porque le conviene, porque la ha pactado así con la Fiscalía y tiene que darle cosas a la Fiscalía. Si tiene temas con este hombre que le ha molestado, que lo niegue, que lo conocía o que tenía relación con él, pues lo va a decir. Y si le ha molestado, pues igual saca mañana cosas, no solamente relativo a los 50.000 euros, igual también saca lo de los pisos aquellos que tenían señorita de Vidalegre, preparados para sus visitas a Madrid. Quedó pendiente, sí. No, la verdad es que entre pillos anda el juego. La mano es un prenda, como dices tú, y el otro es un pájaro de mucho cuidado. Y además, ojo al parche, es un caballero que es declaradamente masón. Y eso tiene unas connotaciones peligrosas. Porque he oído el lo mismo de Víctor las Torres. dos. Ah, claro, sí. Ángel Víctor Torres. Sí. Y cuidado con eso porque bueno. En Canarias ya sabes que esa sí, es una hay orden montones. con mucho predicamento, Sí. ¿no? Desde tiempos de la República, ¿no? Sí. Con Negrín y tal. Bueno, y luego está la cara B. La cara B de lo que puede ser otro disgusto para los de Pedro Sánchez. Y es que, pues si no hay sorpresa, que nadie la espera, les van a tumbar los objetivos de estabilidad base para establecer los presupuestos y les van a tumbar el techo de gasto. Y con eso resulta que no se va a poder comenzar la tramitación de los presupuestos generales. Ya digo, salvo sorpresa, pero esta es la cara B de un jueves que pinta negro color hormiga. A votación la senda de la estabilidad fiscal 2026-2028 en una jornada del Congreso que ya se prevé como un jueves negro. Un documento imprescindible en el que se establece por adelantado cuánto puede gastar de más un gobierno respecto a lo que ingresa durante su año fiscal. Base fundamental para poder elaborar los presupuestos generales del Estado. Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señoría. Será el próximo jueves 27 de noviembre cuando el Congreso de los Diputados tome una decisión crucial para la economía española. Unos parámetros económicos sin los que el Ejecutivo no podrá avanzar en las cuentas públicas. En el escenario, Partido Popular y Vox que no darán su apoyo a esta propuesta en la votación. Junts, como socio parlamentario clave del gobierno de Sánchez, tampoco da un apoyo claro al Ejecutivo. A Junts tenim uns principis polítics que no hi pensem renunciar. Crec que això és la base de qualsevol acord polític. Hi ha una sèrie de principis i de ratlles que nosaltres no traspasarem. Aunque la formación morada adelanta que se abstendrá en dicha votación. Nosotras en Podemos hemos decidido que en la próxima votación del jueves nos abstendremos porque cuando se quiere sacar algo adelante se negocia con discreción, se negocia con los grupos durante mucho tiempo hasta que consigues los votos y solo cuando consigues los votos lo traes al Congreso. De momento y sin los apoyos necesarios para sacar adelante la senda de la estabilidad, el gobierno de Sánchez se enfrenta a una votación que no solo pone a prueba la arquitectura fiscal de su ejecutivo, sino su capacidad para gobernar y sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que España espera desde 2023. Luis Sancho, ¿cómo ves este traspiés previsible del jueves? Hombre, creo que en un país serio y donde se aprueban presupuestos y donde todos los años hay presupuestos, con más tira o afloja, esto sería un drama. En España, que llevamos ya tres ejercicios sin presupuestos, ya estamos casi acostumbrados. Y este hombre, pues, legisla por decreto ley, funciona sin presupuestos y le importa un pepino. Lo único que podían hacerle ni reflexionar serían en Bruselas, pero yo no confío nada en Bruselas, porque Bruselas, a cambio de todo, tiene un hombre muy dócil como es Sánchez y que hace todo lo que ellos quieren
y por tanto no le van a tirar de las orejas, al menos muy fuertemente. Lo de esta legislatura desde que ha empezado no tiene presupuesto, pero es que los presupuestos los van a llevar porque le están insistiendo que hay una obligación constitucional de presentar los presupuestos en el Congreso cada año, y va con muchísimo retraso, y ya está presionado porque la opinión pública está votando sin presupuesto, pero a este le da igual, Juana, que su hermana. Este ha dicho que gobierna sin presupuesto y despalda al Parlamento, que es lo que le interesa es estar y ostentar el gobierno y el orden y mando. Y él ha hecho un daño tremendo al Parlamento español, porque por su forma de ejercer el poder y esa concentración tan personalísima de poder que él quiere, por su forma de ser, ha devaluado el Parlamento y ha limitado la participación política con esos decretos leyes, no ha permitido enmiendas ni debates, no habla con la oposición de nada, la desprecia la oposición, y este frentismo guerra civilista que no ha instalado desde Zapatero aquí, esto no hay quien lo aguante, esto tiene que dar un giro copernicano, y vamos a ver cómo, pero así no se puede seguir los buenos y los malos, cuestionando la independencia del Poder Judicial, apareciendo en manifestaciones en la Plaza de la Salesa porque una sentencia acaba de salir el fallo, gente que está muy cercana al gobierno, esas comunicaciones que han hecho ministros responsables y todo el gobierno. Hasta los sindicatos lo quieren meter en manifestaciones, la ministra de Trabajo, para que digan que en la sala de lo penal lo que hay es el EUFAO y que son todos unos golpistas, pero esto qué broma es. Y la ministra irán los sindicatos, digo. Bueno, hasta los quieren meter, los que era función sindical, han dicho que van a protestar en las calles. Yo tampoco creo en Europa, Luis, pero... En un país serio, esto daría lugar a una moción de censura y le pondrían en la calle. Porque un presidente de gobierno que no es capaz de pilotar el Congreso para aprobar presupuestos, pues está de sobra. Y lo que pasa es que nadie se decide a poner el cascabel al gato, que consiste en ponerle una moción de censura. Aunque se pierda, el desgaste que le produces a este señor es inmenso, inmenso. Mira, pero yo te decía que no creo tampoco en Europa. Europa calla muchas porque él es dócil, es cierto. También lo era con Zapatero, y hubo un momento en el que a Zapatero una tarde le llama el presidente chino, el de Estados Unidos y el de la Comisión Europea. Y le dice, mira, es que nos da que el problema eres tú, así es que convocas elecciones y lo haces ya. Algo así pasará con Sánchez hoy mismo. La Comisión Europea dice, oiga, vamos a ver que hay dos países que no nos traen los presupuestos. Uno de ellos es España. Oiga, el mismo papel de la Comisión de Economía, del Comisario de Economía, la Comisaría de Economía. Oiga, es que en Europa hay dos países que tienen un serio riesgo de pobreza. España uno de ellos. Oiga, es que el empleo está en situación crítica en España, ya singularizado. No habla de nadie más que de España. Y luego dice, oiga, es que Bulgaria, Hungría y España están en riesgo de incumplimiento fiscal porque gastan más de lo que tenemos autorizado para que puedan gastar. Ya son 4 alertas en un mismo papel, un mismo día. Que eso, pues hombre, sí, si eres muy atrevido, pues puede que no te pase nada, pero pues tantas veces va a cantar a la fuente que al final un día va y se rompe. Pero Javier, el control del déficit y la deuda pública hasta en el punto de mira de Europa, tiempo y tiempo, nos obligaron hasta a modificar de forma expresa la Constitución. Con el tema y de qué ha servido en otros tiempos, pero eso ha pasado en este país y se modificó la Constitución, que no se podía el déficit sagrado, pues no. Aquí la deuda va aumentando estrepitosamente cada año, no hay ningún control del déficit ni nada. De cuando en cuando la AIRE o los servicios de estudio de las cajas de ahorro de los bancos pues dicen cosas, pero vamos muy mal, esto va muy desbordado todo, muy desbordado porque no hay un control, no hay un orden, no hay presupuesto, no hay orden y no sabemos cuánto se gasta, cuánto se ingresa, el déficit, viene dinero de Europa, un lío para la tecnología, no sé qué, te cuentan cosas, pero falta transparencia y seriedad. El país no está funcionando bien. Pero luego tenemos que, esa es la asignatura pendiente, que es la economía, pero luego tenemos que Sánchez, pues ya les veis en las cumbres, ya les veis cuando Europa afronta un problema, que es un elemento de discordia, o cuando no está de acuerdo en todo y firma papeles que luego dice que no ha firmado y que le tienen que llamar al orden porque lo del gasto militar si lo de la OTAN. Claro, pues es que es un firmo aquí en la habitación del lado, digo que no estoy de acuerdo. Claro, pero por eso te digo que ahora Sánchez es pues la voz de la discordia en Europa y a lo mejor termina pagándolo. Espero que le cojan las vueltas a este caballero y empiecen a saber de qué tipo de persona es
Yo creo que cada día los grupos parlamentarios, cada día yo creo que le tienen ya cogida la medida, porque con todo esto de China, Luis, aquí ha habido ya movimientos que preocupan también a Europa, sus viajes a China, Piño Blanco, Zapatero, Guay, todo eso ya los mismos europeos saben que aquí esto no va bien, que aquí ya están haciendo cosas saliéndose del canasto, ¿no? De lo que son las normas y las políticas europeas, ¿no? Bueno, y novedades tengo respecto de Santos Cerdán. Ahora en libertad, vive en Milagro y no puede firmar en el juzgado porque no es de la categoría que él merece y tiene que ir a no sé cuántos kilómetros a firmar cuando le toca. Pero parece que Cerdán fue la persona que negoció con los representantes de ETA una especie de tratamiento caso a caso de los asesinos de la banda, asesinos y otros que no llegaron a tener delitos de sangre, para que tuvieran un calendario de cada uno y de su salida respectiva de las cárceles. Eso es lo que nos llega del papel que tuvo Santos Cerdán en la negociación con Bildu, con los que cobraron esto para facilitar su apoyo a Sánchez en la investidura tiempos Rajoy. Santos Cerdán negoció con Bildu el traslado de presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra. Y todo ello a cambio de que la formación Abertzale apoyara a Sánchez en el Congreso. Así consta en los informes de la UCO. Los agentes recogen una llamada del 21 de enero de 2021, día en el que el exsecretario de Organización del PSOE mantiene una conversación sobre el traslado de un preso con el responsable de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. En esa conversación, Cerdán avisa a Ortiz de que lo tenían para el día 29 y ese mismo día, Interior informó del traslado del etarra Zapata a una cárcel próxima al País Vasco. Miembros del Gobierno han negado en múltiples ocasiones tener algún pacto con Bildu sobre política penitenciaria. Sin embargo, desde el verano del 2020, los traslados de presos de ETA aumentaron considerablemente, un proceso que finalizó en marzo del 2023 y que hizo posible que cerca de 175 presos fueran reubicados, algunos de ellos con historiales manchados de sangre. La alianza política entre el PSOE y Bildu dio un salto decisivo tras las elecciones de 2023. El 13 de marzo, en el Congreso, Pedro Sánchez y Santos Cerdán participaron en la primera reunión con foto oficial junto a los dirigentes independentistas vascos Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta. No era la primera cita entre ambos partidos, ya se habría producido otra en 2019. Sin embargo, la reunión de 2023 fue la primera en la que un presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, se reunía públicamente con el brazo político de ETA. Ahora el presidente del Gobierno niega cualquier reunión con Otegi. Eso es mentira. Está por ver si las grabaciones de Koldo desmienten una vez más al presidente del Gobierno. Estaba yo pensando si no será que en este país el autorrespeto ya no existe. Me imagino sentado en el cargo de director de instituciones penitenciarias y que me llama un tipo que dice ser secretario de organización del PSOE. Y me dice, oye, a Iñaki, ¿cuándo le vais a trasladar a una prisión vasca? Pues el mes que viene, no sé muy bien, pero ya veremos. A finales de diciembre será. No. Tiene que ser el día 29 de noviembre porque yo te lo mando. Pero ¿tú quién eres? Es que dependo yo de ti. ¿A mí qué me cuentas? ¿Tú qué dices que eres secretario de organización del PSOE? Pues no, mira tú por dónde. El secretario de organización del PSOE agarra el teléfono, llama al director de instituciones penitenciarias y le impone que el traslado se haga el día que le conviene al que está negociando con Bildu. ¿Qué os parece? Yo creo que en los acuerdos de investidura de Sánchez estuvo Cerdán seguramente, el que hablaba por lo que ha salido con Bildu, pero yo creo que también estuvo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se atribuía las relaciones con Bildu y tal y cual. Y ahí se pactaron cosas. Se pactó, entre otras cosas, la alcaldía de Navarra, que se la dieron. Se la dieron luego a Bildu, la alcaldía de Navarra. Se pactó la transferencia de prisiones, que no la tenía Cataluña, no la tenía el País Vasco. Le dieron la transferencia de prisiones. Acercamiento de presos y luego, pues, salidas de presos. Y lo ha dicho Otegi, que fue el autor del pacto. Dijo, yo, presos por presupuesto.
lo ha dicho públicamente. A mí, mientras me den presos, yo apruebo los presupuestos. Lo ha dicho San Sebastián y ya están todos los periódicos de cabecera en la primera página, ¿no? Entonces, claro, él pactó, por un lado, eso, y por otro lado, dándole a los catalanes los indultos, la amnistía, modificando el Código Penal en la malversación y ahora el cupo o la soberanía fiscal para Cataluña contraviniendo la Constitución. Y él ha hecho negocios para él, para su gloria personal, vendiendo y haciendo cosas absolutamente despreciables respecto a la unidad del país. Luis Sancho. La verdad es que desde el famoso Enrique IV, el de las Mercedes, que se mantuvo en el trono a base de dar prebendas a los nobles, no se había visto un espectáculo igual en España. Este caballero se mantiene en la Moncloa a base de repartir lo que no tiene y lo que no debería de tener a diestro y siniestro. Y lo mismo le da acercar presos que darle dinero contante y sonante a quien sea, o, como en el caso que decías tú, aprobarle la soberanía fiscal a los catalanes. Estamos asistiendo a unos espectáculos lamentables y absolutamente imprevisibles hace unos años y demás. Sí, es verdad. Y hoy, Javier, hoy he leído en un periódico que Puigdemont ha dicho que le apoyarían los presupuestos si le autoriza un referéndum legal para la independencia de Cataluña. Sí, claro. Con un par. Claro. Un referéndum legal. ¿Qué es lo que le faltaba? Un referéndum legal. ¿Qué es lo que le faltaba en el programa que... Y el otro se lo está pensando. Sí. ¿Me parece? No, mira, esto todavía no ha terminado. Esa la vimos ayer, pero te ofrezco la de hoy. Jordi Turull es de Junts. Junts es la heredera de Convergencia, ya lo sé. Pero, hombre, que aprecie que se está convirtiendo en un escarnio el juicio a los Pujol, cuando hace 11 años que el hombre admitió que tenía dinero en Andorra y hasta ahora chitón, bueno, pues ya es el colmo. Vamos a escuchar a Turull. Todo el juicio del presidente Pujol es un acto que, como desde hace tiempo, ahora que han salido todas las cloacas del Estado, intenta y ha intentado no solo acabar políticamente, sino civilmente con la figura del presidente Pujol. Y por lo tanto, este escarnio yo creo que va a seguir en este proceso judicial. Alto la burra que fuisteis vosotros los que le quitasteis el título de honorable, fuisteis vosotros los que le quitasteis las prebendas, cuando esto bajaba recio. Ahora ya conviene, interesa, y la culpa será de la policía patriótica. Hay que tener cara. Es que en la época de Pujol había una corrupción sistémica en Cataluña, en la contratación pública. Los socialistas en sede parlamentaria le dijo Maragall, vuestro problema es el 3%. Pero lo cobraba y llevaba la lista de quién pagaba y no pagaba, el honorable, llevaba su lista de quién contribuía o no, y el que no contribuía no hacía obras en Cataluña. Eso ha sido así año tras año, y eso hemos estado todos mirando para otro lado, pero eso estaba en la calle, que era así, y había comentarios de los contratistas que dejaban fuera por no prestarse a pagar el 3%. Entonces, claro, que vengan ahora, Convergencia hace el viaje al independentismo para tapar toda esta vergüenza, cuando Artur Mas le explota todo esto en la cara, se viaja al independentismo, montan todo el lío para distraer la atención del tema. El tema es que han estado robando al contribuyente en general con la contratación pública. Yo, aprovechando el epíteto que utiliza este Turull de escarnio, lo que es un escarnio es que tarde el procedimiento de este caballero 10 años, lo cual quiere decir que hay una mano negra que está retrasando las cosas. Lo que es un escarnio es que a este tío le declararan hombre del año en su día y le hicieran la pelota y todo el mundo iba en plan genuflexo a besarle la mano y demás. Pero lo mismo, Felipe, que Aznar. Todos. Ahí la clase política se ha retratado con este caballero. Desde luego. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí, si acaso, para que tengo tiempo para agradecer a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La fiscal de sala jefe, Teresa Peramato, es la elegida por el Gobierno para sustituir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de su dimisión.
Ahora entramos en los trámites de esa sustitución. Los de Sánchez parece que han buscado no demasiado cerca del entorno directo de García Ortiz, aunque han optado por una muy amiga de Dolores Delgado y muy progresista, tanto como que pertenece y dirigió la Unión Progresista de Fiscales. Tiene 35 años de ejercicio y la verdad es que es una fiscal especializada en la protección de las víctimas de los delitos de género. ¿Cuál es la mancha, el problemilla que se le podría encontrar? Pues que es una fiscal tan feminista que defendía la ley del solo sí es sí de la ministra Irene Montero, a pesar de los agujeros cósmicos que tenía esa ley. Respecto a la condena al fiscal general del Estado, el Partido Socialista hoy vuelve a bajar los decibelios en lo que se refiere a la actuación de los jueces en contraposición a su socio de Sumar. Esta dualidad, esta disparidad dentro del Ejecutivo ha quedado claramente retratada en la atención a la prensa después del Consejo de Ministros. Mientras que desde el Partido Socialista insisten en dejar trabajar a los jueces, desde Sumar insisten, dicen que es anómalo que todavía no conozcamos la sentencia e insisten en la idea de que hay que movilizarse. No quisiera yo conjeturar cuáles son los motivos de la Sala Segunda para haber hecho primero público el fallo y después, días después, la sentencia. Y ahora lo que toca es tener un poco de paciencia. Lo que es anómalo es que se dicte una sentencia sin que conozcamos, hoy es el 5º día, sin que ustedes y nosotros conozcamos la sentencia. La discrepancia con el fallo no puede significar desconfianza en las instituciones del Estado y mucho menos en la justicia, porque somos un Estado de Derecho. Es un derecho ciudadano movilizarse. Claro, las calles no son de ellos, las calles son de la democracia en España. La portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, quiere ser prudente, dice, a la hora de evaluar la trayectoria de la futura fiscal general, pero que le ha sorprendido y que en su momento el blasón que encuentra es que no entiende que apoyara, ella dice como mujer, que no entiende que apoyara la ley del solo sí es sí. Yo no soy mujer, pero tampoco lo entiendo. Así es que según la doctrina de Esther Muñoz, somos lo que hacemos. Eso sí, espera que no siga las órdenes de Pedro Sánchez como hacía Álvaro García Ortiz. De hecho, se ha preguntado hasta qué punto le ha merecido la pena a Álvaro García Ortiz seguir los dictados que le llegaban desde la Moncloa. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, desconfía de la candidata propuesta, pero no por su trayectoria profesional, sino porque es una propuesta de un nombramiento que parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y él dice que ya está curado de espanto con Pedro Sánchez y que no estamos para dar votos de confianza a sus propuestas. Es la propuesta de Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez, que está en estos momentos huyendo de la justicia y que está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo, no va a tomar ninguna decisión, incluido este nombramiento, para ponerse en riesgo. Francamente, creo que tenemos que estar muy prevenidos. Que una persona que ha defendido en su trayectoria la ley del solo sí es sí, pues bueno, a mí me sorprende como mujer. El Consejo de Ministros ya ha propuesto candidata a la Fiscalía General del Estado, pero su nombramiento oficial podría alargarse unas semanas. De momento, mañana será el turno del Consejo General del Poder Judicial, que valorará la idoneidad de Pere Mato en un informe que no es vinculante. El próximo paso será un examen ante la Comisión de Justicia del Congreso, también un mero trámite legal, y ya solo queda que el rey efectúe ese nombramiento. En todo este proceso, el Gobierno quiere que García Ortiz se mantenga al frente del Ministerio Público para no dejar, dicen, la institución en interinidad. Y además, entre tanto, el fiscal dimisionario estudia su recurso al Constitucional a la espera de que se publique la sentencia, especialmente lo esgrimido por ellas. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo emitieron 2 votos particulares y todo apunta a que Ortiz usará su argumentario en la Corte de Garantías. Ambas son conocidas por pedir la absolución de Griñán en el caso de los ERE por falta de pruebas. Mismo argumento usado por la defensa del fiscal general en el juicio. Ya en el Constitucional todo apunta a que su presidente Cándido Conde Pumpido se va a abstener de participar. El magistrado fue el superior directo de García Ortiz durante su etapa como fiscal especialista en incendios en el Tribunal Superior
Superior de Justicia de Galicia. El Gobierno defiende a Teresa Peramato como la nueva fiscal general del Estado. No es del entorno directo de García Ortiz, aunque sí es verdad que dirigió y fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece casi ya como una tradición. Cuando manda el socialismo, los fiscales generales son de la Unión Progresista de Fiscales. Así es que el predecesor, el condenado García Ortiz, o la anterior, la jefa de García Ortiz, ahí en la Fiscalía General, Lola Delgado, eran de la misma asociación. De hecho, Peramato fue promocionada 2 veces por Delgado y por García Ortiz. Ella fue defensora de la ley del sí es sí de Irene Montero. La salmantina Peramato es especialista en violencia de género y quiso, dicen, poner en valor lo bueno de la criticada norma de la ministra de Podemos, Irene Montero. Esta elegida es fiscal de sala jefe de la sección penal de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, además de ser fiscal de sala delegada para la protección y tutela de las víctimas del proceso penal. Su principal aval son esos 35 años que lleva de carrera fiscal, a los que se suman los que ejerció anteriormente como abogada y letrada de la Administración de Justicia. Ahora queda que comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso y que el Consejo General del Poder Judicial emita un informe de carácter positivo, aunque para el Gobierno el informe del Consejo nunca es vinculante y desde luego no va a ser este el caso. Luego empezará a trabajar en lo fundamental, que es que la Fiscalía General recupere su prestigio severamente dañado por su predecesor y además pues que reúna a los fiscales en un objetivo común, que ahora están muy divididos. Respecto al predecesor, hay que señalar que Sánchez descarta el indulto. Alguien debe haberse acercado al gran líder político Pedro Sánchez y haberle dicho que es que con este fallo que conocemos, el indulto carece completamente de sentido. Y remite Sánchez la cuestión al Constitucional, en el que ya saben que Cándido Conde Pumpido le han recomendado que se aparte el día que entre el recurso de Álvaro García Ortiz por haber sido su jefe. Bueno, y el próximo jueves el Gobierno se enfrenta previsiblemente a lo que van a ser 2 tragos amargos, tanto en lo judicial como en las Cortes. En el Congreso el Gobierno se va a someter al que será su primer examen a los presupuestos con el intento de aprobación de la senda de estabilidad. Hoy sus socios de Podemos ya le han adelantado que se van a abstener. Esta decisión deja todo en manos de los de Puigdemont, que tras su último órdago probablemente voten en contra de esa senda de estabilidad. Aunque se abstengan, todo apunta a que sentenciarán el decaimiento de esta propuesta del Gobierno. A votación la senda de la estabilidad fiscal 2026-2028 en una jornada del Congreso que ya se prevé como un jueves negro, un documento imprescindible en el que se establece por adelantado cuánto puede gastar de más un gobierno respecto a lo que ingresa durante su año fiscal, base fundamental para poder elaborar los presupuestos generales del Estado. Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señoría. Será el próximo jueves 27 de noviembre cuando el Congreso de los Diputados tome una decisión crucial para la economía española. Unos parámetros económicos sin los que el Ejecutivo no podrá avanzar en las cuentas públicas. En el escenario, Partido Popular y Vox, que no darán su apoyo a esta propuesta en la votación. Junts, como socio parlamentario clave del gobierno de Sánchez, tampoco da un apoyo claro al Ejecutivo. A Junts tenim uns principis polítics que no hi pensem renunciar. Crec que això és la base de qualsevol acord polític. Hi ha una sèrie de principis i de ratlles que nosaltres no traspassarem. Aunque la formación morada adelanta que se abstendrá en dicha votación. Nosotras en Podemos hemos decidido que en la próxima votación del jueves nos abstendremos, porque cuando se quiere sacar algo adelante se negocia con discreción, se negocia con los grupos durante mucho tiempo hasta que consigues los votos y solo cuando consigues los votos lo traes al Congreso. De momento y sin los apoyos necesarios para sacar adelante la senda de la estabilidad, el gobierno de Sánchez se enfrenta a una votación que no solo pone a prueba la arquitectura fiscal de su ejecutivo, sino su capacidad para gobernar y sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que España espera desde 2023.
Y hoy se ha producido un bocinazo a los líderes políticos de España. La Unión Europea advierte que eso de no tener cuentas públicas no es correcto. Ya lo sabíamos, pero ahora se han dado cuenta en Bruselas, que señalan a Sánchez como uno de los dos únicos presidentes de toda la Unión Europea que está trabajando sin presupuestos. Y en Bruselas avisan: ojo, porque España tiene un porcentaje de la población demasiado elevado en lo que toca al riesgo de pobreza. Y ojo, porque el desempleo está en España en una situación crítica. La Comisión alerta además de que España está en riesgo de incumplimiento fiscal, ya que temen que se eleve demasiado el gasto público neto, por encima de lo que España tiene comprometido con la Unión Europea. En pocas palabras, nos sitúan junto a países o en paralelo a países como Bulgaria o como Hungría, que tienen un problema de gasto público mucho más grave. Y el juez Leopoldo Puente mantiene este jueves la declaración de José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García para dirimir si entran o no entran en prisión como medida cautelar. La defensa de Koldo había pedido aplazarlo porque le coincidía con otra comparecencia y el juez le ha permitido retrasar esa declaración 1 hora y media el próximo jueves. Desde el Partido Socialista hay mucho nerviosismo porque ya dan por descontada la entrada en prisión de ambos y creen que esto podría suponer la salida de nuevas informaciones sensibles a la luz, como la que reveló o filtró presuntamente Koldo sobre la reunión con Otegi de forma secreta en el año 2018. El nerviosismo y la inquietud en el PSOE es cada día mayor. El próximo jueves, 27 de noviembre, Ábalos y Koldo comparecen en el Tribunal Supremo para revisar sus medidas cautelares y en Ferraz dan por hecho que el exministro de Transportes ingresará en prisión. Pero lo que más preocupa al partido es que Ábalos esté dispuesto a colaborar con la justicia para rebajar los 24 años de cárcel que pide para él anticorrupción. En el PSOE creen que va a cantar, lo ven acorralado y sin nada que perder. El clima, además, se ha enrarecido tras salir a la luz una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en 2018. Y todas las miradas apuntan al mismo lugar, Koldo García. En el PSOE creen que el que fuera mano derecha de Ábalos es el que ha filtrado la información y lo ven dispuesto a ofrecer a la justicia información sensible del partido. Por lo tanto, la preocupación para el PSOE es doble. Koldo grabó durante años conversaciones internas y el partido teme que todo ello salga a la luz. Además, creen que Koldo y Ábalos están sincronizados y que la rabia puede hacer que ambos tiren de la manta. De momento, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, mantiene el próximo jueves la declaración de Koldo García y José Luis Ábalos. La defensa del exasesor había pedido aplazarla debido a que coincide con la citación del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el juez ha rechazado esta petición. Sí ha cedido a aplazar la declaración de Koldo 1 hora y media para que su letrada Patricia de la Hoz pueda asistir a ambas citaciones judiciales. El titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado hoy entregarle al comisionista Víctor de Aldama copia de sus 2 teléfonos móviles que estaban antes en manos de la UCO. Aldama había reclamado la entrega de esos teléfonos y parece que lo pretendía para llevarlos y hacer una declaración más amplia, más extensa este jueves, cuando tiene previsto comparecer ante el magistrado Ismael Moreno. Aldama dice que en esos teléfonos móviles había información que parece que puede contradecir las declaraciones del ministro canario Ángel Víctor Torres sobre el caso Mascarillas y otras conductas de este mismo ministro. Aldama ya desveló que Torres le reclamó una comisión ilegal de 50.000 euros por gestionar la compra de mascarillas para el gobierno de Canarias y que él se había negado a pagarla. Hay otras versiones que hablan de que en los móviles de Aldama hay información muy relevante a propósito de posibles casos de financiación ilegal del Partido Socialista.
El comisionista Víctor de Aldama lo ha conseguido. El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le ha entregado, tal y como solicitó el pasado 10 de noviembre, una copia del contenido de los 2 teléfonos móviles que le fueron intervenidos. El comisionista quería tener ese material antes de su declaración prevista para este jueves. Un perito la está analizando con el objetivo de identificar posibles datos relevantes sobre Ángel Víctor Torres y la presunta trama Koldo, que podrían incorporarse al testimonio de Aldama. En su declaración anterior, en noviembre de 2024, Aldama ya afirmó ante la Audiencia Nacional que Torres le habría solicitado una comisión ilegal de 50.000 euros por gestionar la compra de mascarillas en Canarias, algo que asegura que rechazó. La comparecencia de este jueves podría tener un impacto importante en la investigación que dirige el juez Moreno, quien instruye la causa sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. La entrega de la copia de los teléfonos móviles permitirá a Aldama utilizar ese material durante su declaración, ya que sostiene que en ellos hay información relevante que podría implicar al ministro Ángel Víctor Torres. El interrogatorio del jueves se centrará en los contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia. El empresario ya adelantó en sus redes sociales que habrá sorpresas en su declaración y que será tajante en sus afirmaciones. Voy a ser tajante en esta declaración, tajante, como he sido siempre en una declaración, y voy a contar pelos y señales y con detalle. Y contestando a todo el mundo. Yo no me acojo a mi derecho de no declarar, contestando a todo el mundo como hago hasta ahora. Bronca relevante en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid entre Reyes Maroto, la exministra socialista, y el alcalde Almeida. Empezó por la limpieza de las calles, pero no vean dónde acaba. La doy por formulada y espero que conteste porque sí es su competencia y que no saque el comodín de Bildu y de una mentira como el caserío. Gracias. En términos de suciedad, nadie como usted en este pleno, señora Maroto. La suciedad de las calles no es un problema sobrevenido ni una casualidad. Es el reflejo directo de su incompetencia. ¿Qué esperaban de usted la trama corrupta? ¿Nos va a decir alguna vez a los madrileños por qué está de suciedad hasta el cuello? ¿Por qué la corrupción está por todas? Usted tiene un problema de corrupción esférica. Le miremos Maroto, por donde le miremos, hay corrupción, señora Maroto. Y la limpieza institucional es tan importante como la limpieza en las calles. Por tanto, piense si abandonar este pleno, aunque yo le pido, como siempre, que no lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias. Guarden silencio, no tiene turno de palabra. Estoy señor un poquito secretario. harta de que este señor me acuse de corrupción. Cuando quiera me va a los tribunales y me denuncia. Señora Maroto, pero no ya está bien de manchar mi imagen. La única imagen que está sucia, señora Almeida, Maroto, es la de no las calles turno de de palabra. Madrid y debería salir a buscar. Señora Maroto, le llamo al orden por primera vez. Guarden silencio. Señor alcalde, guarde silencio. En la página internacional, un bombardeo ruso ha vuelto a causar 7 muertos en plenas negociaciones de paz entre Estados Unidos, Moscú y Kiev. El ataque se ha producido de nuevo contra la red eléctrica y de agua de la capital y ha impactado contra diversas zonas residenciales e industriales. En este ataque Rusia ha usado más de 460 drones bomba y 22 misiles balísticos y de crucero. Los ciudadanos de Kiev viven desde hace más de un mes con cortes de luz de más de 12 horas al día. Y en sociedad, trágico suceso en el municipio malagueño de Torrox. 4 personas han perdido la vida allí a consecuencia de un posible escape de gas en una vivienda de la localidad. Allí vivía una familia de origen magrebí y han resultado muertos tanto la pareja de unos 50 años como sus hijos de 17 y 19. La primera hipótesis que se maneja es de que pudiera haber allí un calentador sin salida al exterior que haya producido un escape de gas que ha acabado por intoxicación con la vida de estos 4 habitantes de la vivienda. Bueno, Marina, ¿qué es esto del tren de la Navidad? Bueno, el tren de la Navidad ahora te lo cuento, pero lo más importante es que hoy ha estado en el suburbano madrileño David Bisbal, que es muy querido aquí en la capital, pese a ser de Almería. El cantante ha querido sorprender hoy, como les decimos a todos los usuarios del Metro de Madrid, con un concierto gratuito en plena Estación de Sol. Ha sido su manera de inaugurar el ya famoso Metro de Navidad de Madrid. Bisbal, que está inmerso en su gira llamada Todo es posible en Navidad, ha deleitado a los presentes con varios villancicos. Este metro, por si es de su interés, este tren de la Navidad, estará activo hasta el próximo día 6 de enero y recorrerá toda la línea 3 del suburbano madrileño. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro Televisión. Y mañana muy pendientes de esa reunión del CGPJ y de su valoración sobre la candidata propuesta por el Gobierno como fiscal general. Hasta mañana.